Hola, nuevamente nos da mucho gusto estar con ustedes. Somos Jenny y Álvaro y en esta ocasión queremos compartir un nuevo tema que ha representado para nosotros un parteaguas en nuestra historia familiar, un parteaguas en nuestro matrimonio, una forma nueva y diferente de ver a nuestros hijos. Es la decisión de educar a nuestros hijos en casa. Algunos le llaman homeschooling, aprendizaje en el hogar, educación en casa. Para ello, dividimos este tema en 3 partes, con la idea de poder transmitirles de la mejor manera nuestra experiencia de vida antes y después de haber tomado esta decisión. Desde luego nosotros no buscamos ser exhaustivos ni tampoco agotar todo lo que se puede decir sobre este tema, que es muchísima información, pero sí queremos transmitírselas de la mejor manera o transmitirles de la mejor manera nuestra vivencia en familia. En esta primera cápsula, fundamentalmente vamos a platicarles de 2 ideas a partir, desde luego, de nuestra experiencia. ¿Qué es la educación en casa? ¿Qué significó y significa para nosotros educar a nuestros hijos en casa? ¿Y por qué tomamos la decisión? ¿Qué fue lo que nos movió? ¿Cuáles fueron los elementos que estuvieron circundando en aquel entonces que llegó el momento de dar este cambio importante para nuestras vidas? La primera idea es ¿qué significa educación en casa? Bueno, con este término significa la decisión que toman los padres de familia de hacerse responsables de manera directa de la educación de sus hijos en lugar de enviarlos a la escuela. Pero es mucho más que esta definición, ¿no? Para nosotros ha representado la decisión de asumir un nuevo estilo de vida familiar, es decir, poder intentar y esforzarnos día a día de transmitirle a nuestros hijos una nueva forma de relacionarse con el mundo, de relacionarse con los amigos, de relacionarse con la familia, de relacionarse con la sociedad. Pero fundamentalmente, y es el centro, digamos, de nuestra decisión, una nueva forma de relacionarse con su fe. Al final, la decisión de educar a nuestros hijos en casa fue movida principalmente por este impulso por hacer que la fe se viva de una manera concreta, de una manera más intensa, de una manera más personal con ellos. Para nosotros, esto de educar en casa inició aproximadamente hace unos 7 años, cuando vivíamos en la ciudad de Guadalajara. Tuvimos contacto con algunas familias que ya habían iniciado a vivir esta experiencia y empezamos a conocer sobre la educación en casa, no solo de literatura o de textos, sino también de estas experiencias de estos amigos matrimonios que ya vivían así educando en casa a sus hijos. Entonces, bueno, como todo inicio, no fue fácil desde la preparación. Para mí en particular, convencer a Álvaro de tomar esta decisión juntos fue un poco difícil. ¿Por qué? Porque ambos fuimos a la escuela, tenemos esquemas y pues se nos hacía muy difícil, como a mucha gente se le hace difícil dar este paso. Pero hoy lo vemos a años atrás y se nos hacía irreal poder vivir lo que hoy vivimos. Entonces, bueno, así con leyendo juntos, viendo artículos, leyendo más a fondo experiencias de estas familias, nos dimos cuenta que sí, que era posible y que bueno, andábamos ya a punto de tomar esta decisión, ¿no? Sí, pues básicamente esos años en Guadalajara hicieron un eco muy profundo en nosotros y el estar en contacto con estas familias y escuchar sus experiencias nos empezó a recordar algo que todos sabemos, que de alguna manera hemos en alguna ocasión estudiado, que la educación no empieza en el kinder, en el jardín de niños y termina en la universidad, ¿no? Sino que es un proceso, es un continuo que dura durante toda la vida, ¿no? Y ahí es en donde aparecen estos, para nosotros, esos 3 grandes principios, 3 grandes ejes que finalmente nos impulsaron a tomar la decisión y que son los que de alguna manera le dan ese fondo al cambio que tuvimos en nuestra familia. El primer gran principio es que los niños están aprendiendo todo el tiempo, constantemente, ¿no? De eso se trata el juego del aprendizaje. Al final, no es un momento específico de la vida, de los años, en donde se da el aprendizaje o se da la educación. Aprendemos prácticamente todo el tiempo hasta la muerte, ¿no? Y eso es el principio que nos llevó también a decidir que cada uno de nuestros hijos tiene un ritmo y tiene un estilo diferente, ¿no? El segundo principio es que como papás entendimos que somos nosotros los primeros y los más idóneos para proporcionar a nuestros hijos un entorno de aprendizaje y un modelo. Crearles un entorno de seguridad, de desafíos, de oportunidades,
particularmente adecuado y siempre cambiante para satisfacer las habilidades y necesidades adecuadas a cada hijo. Porque todos, bueno, quienes tenemos hijos, podemos ver que cada hijo es distinto, cada hijo lo motivan cosas diferentes, los gustos son distintos, las pláticas son distintas, la forma de actuar. Entonces, bueno, ¿quién mejor que nosotros como papás para poder acompañarlos a desarrollar todas estas habilidades y proporcionarles herramientas para esto, ¿no? Sí, finalmente el tercer gran principio de esta gran decisión es que un niño aprende cuando está listo, ¿no? Todos aprendemos a diferentes ritmos, a diferentes velocidades, ¿no? Esto lo sabemos incluso de manera cultural por tradición, ¿no? Algunos caminan antes que otros, algunos aprenden a hablar antes que otros, ¿no? Y no podemos forzar a ninguno de nuestros hijos a que lo hagan como lo hizo el anterior, sino la importancia de respetar el ritmo de cada uno, ¿no? Más rápido no siempre es lo mejor, sino que cuando el niño ya esté listo para adquirir esa nueva habilidad, ese conocimiento o vivir esa experiencia es cuando debe de hacerlo, ¿no? Al final nosotros como padres guiamos, conducimos hacia la vivencia de estas experiencias, pero ellos son los que van dando estos pasos en primera persona y por lo tanto tenemos que respetar el ritmo. Ese es el principio finalmente de la gradualidad, como muchos le llaman, y que nos ayudó finalmente a entender la gran decisión y la importancia de este cambio. Con estos tres principios generales tomamos la decisión de iniciar la educación de los hijos en casa. Y es importante comentarles que no es una decisión de solo un momento, sino que ha representado para nosotros decidir todos los días y confirmar que ha sido lo mejor que hemos hecho por nuestra familia. Y bueno, el primer gran paso que había que dar era desescolarizarlos, es decir, sacarlos de la escuela. Desde luego no fue un paso fácil. En ese momento estábamos de mudanza, nos cambiamos de vivir en Guadalajara a la ciudad de Mérida. Y por lo tanto, bueno, eran retos de escoger la casa, la mudanza, el viaje con los niños, que para entonces ya eran 4. Entonces, bueno, llegamos a Mérida y fueron a la escuela. Todavía no habíamos tomado la decisión totalmente, entonces, bueno, entraron a la escuela aproximadamente un mes y medio más o menos. Hasta que, bueno, empezábamos a notar en ellos ciertas pautas de comportamiento que nos movieron ya a definitivamente cortar con la escuela, es decir, ya sacarlos del colegio, que pensamos en ese momento iba a ser una decisión difícil, pero hoy que vuelvo atrás, creo que es lo más fácil que hicimos, pues sacarlos de la escuela, darlos de baja, y fue muy, muy sencillo. Bueno, fue en medio de este cambio importante cuando empezaron también a surgir algunas inquietudes por parte de las personas que nos rodeaban, amigos, familiares, personas cercanas, ¿no? Y inquietudes que forman parte también de la decisión, que forman parte también de esta experiencia, de esta historia que les estamos platicando, ¿no? Y empezaron a surgir preguntas como ¿cómo les van a hacer esto a los niños? ¿Ustedes fueron a la escuela? ¿Por qué les niegan su derecho de ir a la escuela? O la pregunta que todos nos hemos hecho y todos se hacen cuando oyen hablar de ese tema: ¿y cómo van a socializar? ¿No van a estar encerrados en su casa? ¿Y cómo le hacen para socializar? O preguntas también como: ¿van a estar todo el día con pijama? ¿No van a tener algún horario? ¿Van a tener un ritmo? ¿Cómo van a acreditar cada año en la escuela? O conforme fueron pasando los meses o los años, ya llevamos 7 años en este camino, era: ¿y en qué año está? ¿En qué grado se encuentra ahorita, no? Bueno, en fin, una serie de preguntas y de inquietudes que también nos movían, porque al final son personas queridas, son personas cercanas y formaban parte también del proceso de cambio que estábamos viviendo. Incluso estas preguntas que se proyectaban a futuro, ¿no? Oye, con esta decisión que están tomando, cuando crezcan, cuando lleguen a ser grandes, ¿van a encontrar trabajo? Obviamente preguntas que nosotros no nos hacíamos como esta en un momento, porque estábamos viviendo la experiencia y confiando desde luego que la decisión que estábamos tomando con base a todo lo que ya les platicamos era la más acertada para nosotros. Y bueno, de ahí obviamente empezamos nosotros a profundizar en estas preguntas, porque se convirtieron también en una razón para poder encontrar la diferencia entre qué es algo preconcebido, como le llaman, un mito, y qué es una realidad en esta vivencia del homeschooling, ¿no? Mitos como es una mentira que socializan, viven en una burbuja, o los padres tienen que estar
preparados, ¿no? Tienen que haber sido maestros o tienen que ser académicos para poder vivir esta experiencia de vida. En fin, una serie de mitos que ya abordaremos en las siguientes cápsulas y que nos dan, pues obviamente, una riqueza y una profundidad sobre el tema, ¿no? Bueno, pues con esto concluimos esta primera parte de esta serie de 3 cápsulas, esperando que haya sido de utilidad y sobre todo que para quienes escuchan por primera vez este tema de educación en el hogar, hayamos despertado un poquito la curiosidad por querer aprender más acerca de esto. Por eso les invitamos a que no se pierdan la próxima cápsula con la segunda parte de este tema, en el que vamos a desarrollar un poquito más los mitos y realidades que Álvaro comentaba hace un momento, de cómo nosotros hemos constatado con la vivencia en la educación de nuestros hijos, que sí es verdad, que no. También más adelante vamos a hablar sobre cómo le hacemos en la cuestión legal en México, cómo es posible acreditar los estudios aquí en México. También brindaremos algunos ejemplos de cómo nosotros le hacemos en nuestras rutinas con los niños, cómo le hacemos en la organización de la casa y bueno, N cantidad de ejemplos que vamos a compartirles a ustedes para que pueda ser de utilidad para quien vive la educación sin escuela y tal vez alguien también que sus hijos son escolarizados, bueno, puedan ayudarles algunos tips que nosotros compartimos, ¿no? Muy bien, pues ya lo escucharon, nos vemos en la siguiente cápsula, ayúdanos para compartir esta información, este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, Álvaro y Jenny Viviendo el Don, estamos también en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Finalmente queremos que estas experiencias lleguen a más familias y juntos podamos contribuir a crecer, aprovechando a vivir desde la lógica del don. Muchas gracias y hasta la próxima.